Desde ahora la estoy grabando. Ya yo les mencionaba entonces, les decía que en la clase pasada estuvimos hablando de esto, del sistema de endomembranas. Hablamos de lo que pasaba en el núcleo, de cómo el núcleo dirigía la síntesis de proteínas, enviaba el núcleo información hacia el RER, el retículo rugoso. En el retículo rugoso se producían proteínas, las vemos aquí abajito, pero esas proteínas no estaban del todo maduras, tenían que ser procesadas después, y para ese procesamiento pasaban al aparato de Golgi, y desde el aparato de Golgi, después, una vez que estaban completas, esas proteínas que se habían procesado podían salir y podían continuar su curso. Esa es la idea aproximada de cómo funciona, en este caso, el núcleo, el retículo rugoso y el aparato de Golgi, ¿ya? Y habíamos llegado hasta eso en la clase anterior. Hoy día vamos a continuar revisando la función de otro organelo citoplasmático, ¿ya? Por si acaso tengo... Le voy a subir también estas diapositivas, ¿vale? Para que las tengan también. Acá hay otra diapositiva donde tengo más o menos ya los organelos que tenemos que nosotros conocer. Y una breve síntesis de para qué sirven. El núcleo que contiene el ADN, y es como el director finalmente de la célula, el que dirige lo que la célula va a hacer. Las mitocondrias, vamos a conversarlas hoy día, se encargan de producir energía, y los cloroplastos son organelos en donde ocurre la fotosíntesis, por lo tanto producen materia orgánica. El retículo endoplasmático, el rugoso, ya lo mencionamos, síntesis de proteínas. El retículo liso se encarga de otras cosas que también vamos a conversar en su momento. Y el aparato de Golgi, que se encarga del procesamiento, empaque y distribución, ¿ya? Que, tal como les decía, es lo que acabamos de ver nosotros en ese dibujo, que es el mismo, básicamente el mismo que había hecho yo la clase pasada, ¿ya? Ahora, vamos a dar un organelo nuevo. Vamos a pensar ahora en un organelo que se llama lisosoma. Pensemos en los lisosomas. Bueno, los lisosomas son organelos que se encargan de la digestión intracelular. Digestión intracelular. Cuando hay alguna sustancia que tiene que ser digerida, bueno, los organelos que se encargan de esto son los lisosomas. Pensemos en la siguiente situación. Voy a dibujar acá una célula, que tiene su núcleo acá, y pensemos que aquí hay un organelo. Voy a dibujarlo así. Ese organelo que está ahí es, por ejemplo, una mitocondria vieja, no funcional, ¿ya? O sea, no sirve en el fondo. Supongamos que esto funciona así. Bueno, la célula completa podría enfermarse o contaminarse, ya si es que se mantuviese esa mitocondria fea, no funcional, enferma, si se mantuviese ahí. ¿Qué pasa entonces? Bueno, ahí entran en acción esos que mencionábamos recién. Eso que está ahí es un lisosoma. ¿Ya? En su interior contiene enzimas líticas, es decir, enzimas que destruyen cosas. Eso es lo que tiene. Y vamos a dibujar entonces en el interior de este lisosoma esos puntitos que van a representar esas enzimas líticas. Ahora bien, como esa célula está vieja, o sea, esa mitocondria está vieja, este lisosoma se acerca ya, va para allá. Y lo que hace es fusionar su membrana
con la membrana de la mitocondria. Las fusiona. Cuando las fusiona, está muy grande la goma. Ahí. Cuando las fusiona, entonces, lo que ocurre es que quedan allí a disposición estas enzimas líticas. Y esas enzimas líticas empiezan a actuar, el lisosoma finalmente va a englobar a la mitocondria, y las enzimas líticas comienzan a actuar degradando la mitocondria. Como consecuencia empieza a pasar lo que ustedes van a ver ahora. La mitocondria empieza a desaparecer. Empieza a ser destruida. Hasta que finalmente de la mitocondria no queda prácticamente nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Bueno, después esos restos de la mitocondria pueden ser utilizados por las células para obtener energía, pueden ser utilizados para, no sé, para fabricar sus propias otras cosas, ya pueden ser reciclados. Pero esta mitocondria vieja, no funcional, gracias a los lisosomas, ya no existe. ¿Ya? Por lo tanto, ganas ahí con eso. Ahora, hay más ejemplos. Pensemos en otro ejemplo ahora. Lo voy a representar acá. ¿De con qué? Vamos a ver acá. No, hay que jugar. Vamos a poner esto aquí. Ya, pensemos en otra cosa. Vamos a poner acá ejemplo 2. Los pigüines. ¿Ya? O los renacuajos, si ustedes quieren. Si ustedes recuerdan, los renacuajos, los pigüines son una especie de sapos con cola, ¿ya? O de ranas con cola. Pero en la medida que van sufriendo metamorfosis, con la metamorfosis, pierden la cola. Ahora, ¿realmente la pierden? La respuesta es que no, en realidad. Lo que pasa es que las células que forman parte de la cola tienen una gran cantidad de lisosomas. Por lo tanto, cuando esos lisosomas se activan, la cola empieza a desaparecer. ¿Ya? Entonces, los renacuajos activan esos lisosomas y la cola empieza a desaparecer. Empieza a desaparecer. De modo que después, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, queda lo que andamos buscando, que es básicamente un sapo. ¿Ya? Entonces, los lisosomas son los que hacen desaparecer la cola de los renacuajos. Entonces, cada vez que haya un cambio en la forma de algún organelo, o sea, de algún organismo, de alguna estructura, lo que está ocurriendo allí es que son básicamente los lisosomas los que generan esta especie de escultura. Van esculpiendo los tejidos hasta formar la forma que ellos quieren conseguir. ¿Ya? Esa es la idea. Bien. Y otro organelo importante son los llamados peroxisomas. En el caso de los peroxisomas, son similares, pero se especializan en la degradación de lípidos. Grasas, ¿ya? Esa es la idea. ¿Por qué en el proceso los peroxisomas fabrican peróxido?
por si acaso, el peróxido es esto. Ustedes lo conocen como agua oxigenada. ¿Ya? Eso es el peróxido. ¿Ya? Entonces, tienes un peroxisoma que va a tomar, por ejemplo, ya vamos a ver que este es peróxido, ¿vale? ¿Ya? Entonces, este lisosoma va a fabricar peróxido. Después, este lisosoma, perdón, este peroxisoma va a tomar a un grupito de grasa. Vamos a dibujar algo así que parezca como grasa. Ya serían grasas. ¿Ya? Y el peróxido comienza a atacar la grasa. La empieza a degradar. De modo que finalmente lo que queda de esa grasa son los palitos que la forman. Son esas patitas. ¿Ya? Y esas patitas se llaman ácido graso. Y esos ácidos grasos se pueden comportar como una buena fuente de energía. Entonces, por ejemplo, si una persona está sometida a un periodo extremo de inanición, está sin comer durante un tiempo, ¿ya? Sus peroxisomas podrían tomar esas grasas, destruirlas, obtener ácido graso y mediante esos ácidos grasos obtener energía. ¿Ya? ¿Por qué se llaman peroxisomas? Porque su labor la hacen gracias a el peróxido, que no es otra cosa que agua oxigenada. ¿Ya? Y ahí tenemos otro organelo más, entonces, dentro de los que nosotros tenemos que ir estudiando. Bien, entonces, estamos acá. Ya hablamos del retículo endoplasmático rugoso, hablamos del aparato de Golgi, de los lisosomas, de los peroxisomas. Vamos a hablar un poquitito del retículo liso. Ahora, entonces, vamos a poner acá. Retículo endoplásmico liso. ¿Ya? Y este se especializa en dos cosas. Síntesis de lípidos y en otra cosa que se llama detoxificación celular. Por ejemplo, las células del hígado se llaman hepáticas, las células hepáticas. ¿Ya? El hígado es un órgano, perdón, es un órgano que se encarga entre muchas funciones, muchas, porque tiene muchísimas funciones. Entre esas muchas funciones se encarga de eliminar las toxinas que nosotros podemos ingerir. Medicamentos, por ejemplo. Un medicamento no es algo natural para el cuerpo. Por lo tanto, el organismo tiende a mantener los medicamentos solo durante un tiempo y después los destruye. Por eso es que tenemos que tomar medicamentos cada ciertas horas, ¿ya? Porque se van degradando a nivel hepático. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, el hígado tiene, las células del hígado tienen una cantidad importante de retículo liso. Como tiene una cantidad importante de retículo liso, toman estas toxinas y el retículo liso se encarga de destruir estas toxinas para que sean inocuas, para que no nos generen daño. ¿Ya? De hecho, algunos dicen que también el retículo liso es capaz de generar o de ayudar en la fabricación de lisosomas. Recuerden que los lisosomas también se encargan de eso, pero no se llama retículo liso porque fabrique lisosomas. Se llama retículo liso porque no es rugoso, por si acaso. Sin embargo, la función que nosotros más le reconocemos al retículo liso es la de síntesis de lípidos. ¿Ya? Entonces, como regla para memorizar, podemos decir lo siguiente. Para memorizar,
podemos decir que el retículo, ¿ya? El retículo, me queda esto muy marcado, borrarlo un poquitito, y ahí, el retículo, ¿ya? El retículo rugoso se encarga de la síntesis de ¿ya? De proteínas. ¿Ya? Y el retículo liso se encarga de la síntesis de lípidos. ¿Ya? Entonces hagamos o hagan siempre esa relación del retículo rugoso, síntesis de proteínas, y el retículo liso, síntesis de lípidos, ¿ya? Para que lo puedan memorizar fácilmente. ¿Ya? Bien. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? En realidad aquí esto es ir memorizando. Yo les decía que esto también aparece en sus libros, ¿ya? Aparece en su texto, así que sería bueno también que de repente le dieran una vueltecita al libro creo que del Santillán, el que tienen ustedes. ¿Mm? Bien. Vamos al siguiente organelo. Mister, Dígame. no es pregunta, pero voy a ir un poquito más lento porque de repente me pierdo. Sí, por supuesto. Sí, dígame, no hay ningún problema. Sí, como yo pierdo un poco la visión de cómo van ustedes entendiendo, si voy muy rápido, usted me lo dice. ¿Ya? Bien, vamos a pasar ahora a un organelo que es extremadamente importante, que son las mitocondrias. Las mitocondrias son el lugar donde se lleva a cabo la máxima producción de energía de la célula. ¿Ya? Esa es la función principal. Diríamos que la función principal es producir energía. Voy a dibujar acá una mitocondria. Por si acaso las mitocondrias tienen doble membrana, una membrana por fuera y una membrana por dentro. La membrana que está por dentro usualmente se dobla, genera estos pliegues como los que yo estoy dibujando. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos, aquí abajito, una mitocondria. Y pensemos en lo siguiente. Acá, afuera, yo voy a dibujar, por ejemplo, glucosa. Esa glucosa, nosotros la utilizamos como fuente energética. Nosotros, y de hecho todos los organismos utilizamos la glucosa como fuente energética. Como un primer paso, lo que nosotros hacemos es romper la glucosa en dos. No nos preocupemos por ahora de cómo se llama eso que quiera, ¿ya? Pero es la mitad de una glucosa, ¿ya? Y en ese paso se producen dos moléculas de energía. Lo voy a escribir así. Está súper claro. ¿Logran ver el 2, el que dibujé aquí abajito? Sí. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Ya, lo logramos. Se producen apenas dos moléculas de energía. Después, lo que ocurre es que estas que están aquí ingresan a la mitocondria. ¿Ya? Y esas cositas pasan por aquí adentro
a que entren una serie de procesos metabólicos, ¿ya? Después van a estudiar probablemente esos procesos. Y ahí también se produce un poquitito de energía, se produce una molécula de energía, ahí. Ese ya casi no se nota. Voy a cambiar el color y voy a hacerlo un poco más borroso. Ahí se produce apenas una molécula de energía, ¿ya? En ese paso. Pero después, las cositas que van quedando de aquí van a este lugar. A esas crestitas que están ahí, a esos pliegues. Y allí, en ese lugar, se producen más o menos, eh, 16 energías. ¿Ya? En otras palabras, si ustedes se fijan, afuera de la mitocondria se producen dos moléculas de energía. ¿Ya? Adentro de la mitocondria se produce un poquitito aquí, pero acá se produce una gran cantidad de energía. ¿Ya? Este proceso, en su totalidad, se conoce como respiración celular. Y tiene un apellido. Respiración celular aeróbica. Y se llama aeróbica porque para que pueda ocurrir, las mitocondrias necesitan que nosotros le entreguemos oxígeno. ¿Ya? En otras palabras, lo que hacen las mitocondrias es quemar derivados de la glucosa, utilizando oxígeno. Y como consecuencia, se produce la liberación de una molécula que nosotros conocemos como CO2. De hecho, nosotros hablamos de esto cuando vimos sistema respiratorio. Nosotros dijimos que los seres vivos, como nosotros, necesitábamos oxígeno para obtener energía y como respuesta liberábamos CO2. Bueno, eso se produce puntualmente en las mitocondrias. Es en las mitocondrias en donde se utiliza el oxígeno que nosotros respiramos para producir energía. Y como efecto, dentro de los residuos que se produce el CO2. ¿Ya? ¿Cómo se llama este proceso? Respiración celular aeróbica. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ya ustedes están entrenando deporte, ya al comienzo puede que se corren 5 vueltas a la pista, ya, y se cansan mucho. Ya son 2 kilómetros. Ya, se cansan mucho, sienten que su cuerpo ya no tiene energía disponible. Bueno, lo que pasa después es que empieza a aumentar el número de mitocondrias en sus músculos con el entrenamiento. De modo que, como aumentó el número de mitocondrias, aumenta la producción de energía. Y al aumentar la producción de energía, aumenta la eficacia, aumenta la práctica deportiva. Entonces después ya no se cansa a los 2 kilómetros, se cansa a los 3 kilómetros. Pero si sigue entrenando, aumenta el número de mitocondrias y así sucesivamente. Nosotros esperaríamos encontrar tejidos con un alto número de mitocondrias cuando son tejidos que se utilizan o que tienen una gran demanda energética. Por ejemplo, los músculos van a necesitar muchas mitocondrias, ¿ya? Porque en los músculos se gasta mucha energía. Pero, por Mister, ejemplo, ¿sí? entonces, si se termina la glucosa, Ujú. de entrar, después entra el rol del proxisoma, ¿cierto? Claro, sí, es una buena relación, sí. Si ya no hay glucosa, los peroxisomas tratan de sacar ácidos grasos, porque también los ácidos grasos pueden entrar acá. Buena relación. Los ácidos grasos también, ahora, los mecanismos son bastante más complejos, pero es una muy buena explicación. Es una muy buena explicación. Entonces, claro, si se acaba esta glucosa, entonces empiezan a entrar esos ácidos grasos que fueron producidos gracias a los peroxisomas y se mantiene finalmente esta misma relación. ¿Ya? Ahora, lo que les decía, tú esperarías encontrar una cantidad alta de mitocondrias en tejidos que tienen una alta demanda energética y una cantidad muy baja de mitocondrias en tejidos que tienen una baja demanda energética. Por ejemplo, en los huesos hay pocas mitocondrias, en el tejido graso hay pocas mitocondrias, en el tejido muscular hay muchas, en el tejido nervioso, las neuronas, por ejemplo, también tienen
muchas mitocondrias. De la misma manera, el número de mitocondrias en las células vegetales es bastante bajo, porque las plantas utilizan poca energía, no se mueven, no tienen corazón, no tienen sistema nervioso, por lo tanto, no demandan tanta energía. Pero, así y todo, las tienen, porque aunque demanden un poquitito, igual van a necesitar mitocondrias para sacar la energía de estas moléculas orgánicas. ¿Ya? Bien. Y vamos a ver otro organelo más, que este lo voy a escribir con otro color, porque este organelo es característico de las células vegetales, que son los cloroplastos. ¿Ya? Entonces, los cloroplastos son los organelos en donde se produce la fotosíntesis. La fotosíntesis. Acá las plantas utilizan la energía solar para fabricar moléculas orgánicas. Ya, esa es la idea. ¿Cómo ocurre? Bueno, nuevamente vamos a dibujar acá. Este sería un cloroplasto. El cloroplasto también tiene doble membrana. ¿Ya? Por lo tanto, hay una membrana también por dentro. Esa membrana también genera algunos pliegues, son unos pliegues distintos a los de la mitocondria en todo caso. Pero se generan también unos pliegues, unos dobles SA acá. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ocurre esto? Bueno, viene la energía de la luz, ¿ya? Y además se utiliza la molécula de agua. Se rompe la molécula de agua y por lo tanto se libera oxígeno, ¿ya? Y se producen acá unas cuestiones intermedias, dan lo mismo. ¿Ya? Después esas cositas intermedias se utilizan nuevamente dentro del cloroplasto en un evento que es un ciclo, ¿ya? Los nombres no nos interesan todavía, más adelante los vamos a estudiar, pero por ahora no nos interesan, ¿ya? Y se utilizan en este ciclo porque hacia acá se transfiere parte de la energía que se captó antes, y acá, en este ciclo, ingresa el CO2. Recuerden que las plantas utilizan CO2. Y como respuesta frente a esto, el resultado final es la producción de azúcares. Por ejemplo, la glucosa. ¿Ya? Entonces, finalmente, lo que nosotros tenemos es que en el cloroplasto, que es un organelo que está presente en las células vegetales, se producen estas moléculas, que básicamente es energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La energía estaba acá, en la luz, y mediante una serie de pasos químicos, esa energía fue transfiriéndose hasta una molécula que se llaman carbohidratos, que son estos azúcares. Estos azúcares son altos en energía. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que la energía que estaba acá en la luz, ahora está acá en los azúcares, almacenada. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos estos azúcares y los degradamos, los rompemos, los quemamos, lo que hacemos es obtener esa energía. ¿Ya? Y en este paso, además, las plantas producen el oxígeno que nosotros respiramos.
Ya cuando nosotros decimos que las plantas producen oxígeno, ese oxígeno que producen las plantas lo hacen a expensas de la molécula de agua, no del CO2. Y este es el oxígeno que las plantas producen y que liberan. Por eso es que las plantas son tan importantes, porque nos ayudan a remover CO2, que es un gas que le hace mal al planeta, y entregan oxígeno, que es un gas que le hace bien al planeta, sobre todo en tiempos de cambio climático. ¿Ya? Bien. Vamos a guardar también acá esta imagen. Y nos vamos al esquema inicial, que es ese que está aquí. Ya, entonces el núcleo contiene el ADN, las mitocondrias producen energía, los cloroplastos producen materia orgánica, ya, de los organelos que tienen membrana simple, está el retículo endoplásmico rugoso, que sintetiza proteínas, el liso, que sintetiza lípidos y ayuda a eliminar toxinas, está el aparato de Golgi, que se encarga del procesamiento, del empaque y la distribución de sustancias, están los lisosomas, que se encargaban de la digestión intracelular, y los peroxisomas, que se encargaban de la degradación de las grasas. ¿Ya? Bien. Ojo que esta no está completa, por si acaso falta. Voy a hacer ahora otro más. Ya. Voy a poner acá continuación. Entonces estábamos hablando de los con membrana simple. Y vamos a poner otro acá. Pongamos las que se conocen como vesículas. ¿Ya? Las vesículas básicamente son como sacos de almacenamiento para sustancias en tránsito. Así las vamos a poner. ¿Ya? Por lo tanto, las vesículas básicamente son como paquetitos. Paquetes que tienen cosas en su interior y que dependiendo de qué cosas sean, se dirigen a un lugar o a otro lugar. ¿Ya? Son simplemente para ser distribuidas. ¿Ya? Entonces puede haber vesículas que llevan neurotransmisores, vesículas que llevan proteínas, vesículas que tienen, no sé, almidón en su interior, vesículas que tienen grasa en su interior, pero son básicamente paquetitos que están de la célula, que están dentro de la célula yendo de un lado a otro. A esos paquetitos le llamamos vesículas. La función, contener sustancia, ¿no? Son básicamente contenedores. ¿Ya? Y hay unas vesículas que son especializadas que se llaman vacuolas. Y aquí estas son vesículas que contienen agua. Mister, Dígame. ¿va a subir todas las imágenes? Sí, a las Moodle? subo. Sí las subo. Hago un archivo y después las subo. ¿Vale? Entonces las vacuolas son vesículas que contienen agua. Y vamos a escribir aquí una característica. Son pequeñas y múltiples en las células animales y es única, grande y central en las células vegetales. ¿Ya? Entonces, si estás viendo una célula que tiene una única vacuola y que es bastante grande, esa va a ser una célula vegetal.
En cambio, si estás viendo una célula que tiene múltiples vacuolas chiquititas, y son varias, pero son todas chiquititas, entonces van a ser células animales. ¿Ya? Bien. Esos son básicamente los organelos. ¿Ya? Hay otros que son especializados, pero lo iremos viendo en la medida que sea necesario más adelante. Y voy a guardar esta imagen también para poner otra más. Entonces, nuevamente, continuación, y decíamos una primera categoría con membrana doble, habían 3, una segunda categoría con membrana simple, y aquí habían varios, y una tercera categoría sin membrana. Estos se llaman inclusiones citoplasmáticas. O sea, estas vendrían a ser estructuras que están dentro de la célula, pero que no están rodeadas por absolutamente ninguna membrana. Y aquí tenemos, por ejemplo, ya lo mencionamos, los ribosomas, que se encargan de la síntesis de proteínas. ¿Ya? Están hechos de proteínas y ARN. No están rodeados por ninguna membrana, insisto, eso es importante. Tenemos al llamado citoesqueleto, que como el nombre lo sugiere, le da la forma a la célula. Y tampoco está rodeado por ningún tipo de membrana. Y hay un par de estructuras que tendremos que citar, pero a esta altura ya en la clase siguiente, porque esto se acaba en cualquier momento. ¿Ya? Bien. Por si acaso, para que lo sepan, ahora cuando termina la clase, el computador tiene que codificar el video para comprimirlo, para poder guardarlo. Después de eso, yo lo puedo subir a YouTube. Voy a tratar de subirlo hoy día antes de la clase siguiente que tengo, pero lo veo muy difícil porque mi clase siguiente empieza en 10 minutos. Pero voy a tratar, ¿ya? Bien, muchachos, nos vemos el próximo jueves con algunos organelos más que nos quedan y alguna actividad relacionada con esto. Que estén muy bien, muchachos. Que les vaya bien. Gracias, Mister. Chao, muchachos, que estén bien. Chao.